Hola, ¿qué tal? Soy Osiel Cruz, director de Grupo T21 y quiero hacerte una invitación a participar con nosotros este 14 y 15 de octubre en nuestra primera edición virtual de nuestro tradicional encuentro de transporte y logística. Economía y logística como factores clave hacia la recuperación son los tópicos de los que abordaremos junto con nuestros panelistas, expertos académicos, logísticos y analistas económicos. No te lo debes perder. ETIL 2020, 14 y 15 de octubre. Te esperamos. Bueno, gracias por esta licencia de este comercial de casa para todos los que nos están acompañando aquí en nuestra transmisión. Y bueno, con gusto les doy la bienvenida a una edición más de Diálogos Empresariales de Logística, esta vez con el título El nuevo escenario del capital humano en las áreas operativas. Para participar en este panel nos acompaña Araceli Ramírez, directora de Recursos Humanos de Estafeta. Bienvenida, Araceli. Muchas gracias. Encantada de acompañarlos y de compartir el foro con mis colegas. Gracias, bienvenida. Miguel Ubieta Cobos, director de Factor Humano de Grupo CICE. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, muchas gracias por compartir este espacio. Igual a todos mis compañeros, muchas gracias. Y Nelson Nájera, director de Factor Humano de Grupo UNE. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir con todos nuestros compañeros. Perfecto. Y finalmente César Romero, director general de Grupo CIMA. Buenas tardes, gracias por la invitación, Osiel. Un honor compartir este panel con ustedes. Ya, muchas gracias a todos. Y bueno, pues este año 2020, ya lo comentábamos anteriormente, pues nos sorprendió a todos, a pesar de algunos avisos que teníamos de que esta pandemia venía desde el lejano oriente, pues yo creo que prácticamente nadie nos preparamos en las empresas para tener un plan preventivo y actuar en consecuencia, ¿no? Como que lo veíamos muy distante y no se actuó en tiempo, pero una vez que esta pandemia importada llegó a nuestros territorios, hubo que empezar a actuar y cuando empezaron los mensajes del sector salud un poco más a dimensionar la calamidad que venía encima y que esto pues implicaba desde luego un encierro en nuestros domicilios para tratar de cortar los contagios, el ritmo de los contagios, pues entonces hubo que empezar a implementar algunos planes de cómo se iba a trabajar. El tema, pues, por un lado positivo hacia el sector de la logística, pues fue el que fue un sector declarado de los esenciales, no podía lógicamente parar, el abasto, el consumo, pues iba a continuar aún con la pandemia encima, pero pues eso requería condiciones particulares de operación preventiva, donde seguramente hubo mucho que improvisar, tomar decisiones complicadas, difíciles, un poco actuar con el sentido común y ir tomando esas decisiones para proteger también a nuestro personal. Y eso es de lo que hoy queremos hablar con todos ustedes, que son los expertos en el tema de los recursos humanos, que es los equipos, la infraestructura, las tecnologías de la información ayudan mucho hoy a hacer nuestras actividades, pero sin duda el factor humano es el recurso más esencial para hacer nuestras actividades en el sector logístico. Y de ello queremos hablar con ustedes, un poco conocer cómo debieron enfrentar estos retos, cómo tuvieron que improvisar y tomar sus decisiones al interior de las empresas, aprender del vecino, del cliente, cómo estaban haciendo cada uno sus cosas y pues la información también oficial. A partir de todo eso, instrumentar la propia solución interna de cada una de las empresas y aplicarla, también comunicarla
al equipo que iba a estar operativo y en acción. Entonces, de eso nos gustaría pues empezar contigo, Araceli, que nos platicaras qué toma de decisiones se tuvo que realizar, cómo se empezó a operar y cómo ya a estas alturas, una vez hecho un recorrido bastante amplio con la pandemia y en paralelo operando, ¿qué se ha aprendido y cómo ya se han instrumentado muchos protocolos de salud para la operación cotidiana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Araceli Zúñiga. Actualmente desempeño el puesto de jefe de capital humano en el corporativo de Transportes Mineros del Cobre. Somos una cadena de transporte, logística y almacenaje y transporte de personal. Perdón, Araceli. Hubo una confusión. Tenemos a Araceli, tu tocaya, ¿sí? Ramírez de Estafeta, quien va a empezar. Luego continuamos contigo, ¿sí? Gracias. Ok. Adelante, Araceli. Tocaya, y encantada de saludarte también, Tocaya. Interesante va a ser escuchar también su experiencia. En Estafeta realmente enfrentamos esta situación de la pandemia, me parece que de manera anticipada, desde que supimos de la situación de contagios que existían ya en diferentes partes del mundo, sin llegar todavía a México, empezamos a prepararnos. Porque sabíamos que teníamos que hacer un trabajo a distancia, seguramente para poder evitar el contacto físico cercano y por lo tanto el contagio. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer una planeación de nuestros recursos, tanto electrónicos como recursos humanos, porque como también ustedes lo saben, pues existe personal vulnerable que pues teníamos que aislar para evitar su contagio y protegerlos en verdad. El sentido humano es uno de los valores más importantes para Estafeta y por eso es que tuvimos muchísimo cuidado en planear muy bien los recursos para poder evitar el contagio. Esto aunado a un crecimiento desmedido de la carga, que seguramente varios de ustedes vivieron un crecimiento en su actividad logística, tuvimos que buscar proveedores de equipos de transporte que en ese momento también estaban limitados. Tuvimos que hacer contrataciones masivas del personal y obviamente agilizar nuestros procesos de búsqueda y de contratación. Los filtros y la inducción al personal también resultaban muy importantes porque aunque teníamos o tenemos todavía mucha oferta en el mercado, importante es decir que pues también teníamos que cuidar la salud y hacer todos los filtros de acceso, ¿no? Para poder controlar temperaturas o si tenían algunos síntomas, evitar que entraran o que tuvieran operación dentro de nuestros centros de trabajo. Y la calidad comprometida, entonces pues realmente nosotros nos dimos a la tarea de tener los recursos también en la parte de servicio al cliente porque se dieron muchísimas solicitudes de información al respecto de nuestros envíos y bueno, hoy día estamos en una situación mucho más estable, afortunadamente con los recursos que invertimos, salimos adelante con un servicio que teníamos que dar en ese momento de mucho mayor volumen y calidad. Ya, muchas gracias, Araceli. Oye, dime una cosa, ustedes hacían dentro de su personal, y esto quisiera saber también si lo mantienen aún, pruebas COVID. Bueno, nosotros estuvimos haciendo pruebas en cuanto veíamos a alguna persona que tuviera síntomas, definitivamente la mandábamos a hacer sus pruebas, las PCR, nunca aplicamos una prueba de sangre, todas las pruebas PCR, que es en las que teníamos mayor confiabilidad. Y sí, en cuanto teníamos a alguien que tuviera un síntoma parecido a los que se detectan con la COVID, hacíamos la prueba para poder evitar el contagio y lo aislábamos. Hacíamos todo el estudio epidemiológico que se tiene que hacer, cercar la zona y con eso contener completamente la posibilidad de un contagio. Hoy día, ustedes lo saben, en la Ciudad de México estamos obligados a aplicar pruebas al 5% de nuestra población cada 15 días, de tal manera que vayamos completando toda nuestra plantilla. Lo estamos haciendo, también las pruebas PCR en convenio con un laboratorio y bueno, eso nos ha ayudado a contener muchísimo, la verdad. Fuimos muy estrictos con los filtros sanitarios y las pruebas a nuestros colaboradores también aplicadas cuando era necesario. Ya, ok.
Muchas gracias, Araceli. Y bueno, continuaríamos con Miguel Ubieta. Miguel, si nos puedes compartir en una primera entrega cómo fue en el caso de CICE que gestionaron esta situación. Bueno, nosotros acá en Veracruz, a mediados de febrero, formamos el comité para atender la pandemia, para atender esta emergencia. Se hizo un comité interdisciplinario para poder ver cómo lo íbamos a hacer, porque somos una declarada por ser actividad esencial como todos nosotros, y empezamos a definir acciones, siempre cuidando al personal. Lo más importante para todos nosotros es cuidar la salud de las personas. Y ahí marcamos las directrices en un plan que permitiese enfrentar lo que venía. Fueron muchos días de hacer una planeación de encontrar nuestros puntos débiles en el sentido estricto y cómo reforzar el atender. Lo que nos llevó nosotros no hicimos a pregunta expresa, hicimos pruebas, ¿no? Lo que hicimos fue nuestro departamento de seguridad con asesores nos dieron la idea de hacer un procedimiento, un protocolo de preguntas muy certeras, y lo que hacemos era aislar los grupos que se presentaban. Eso fue al principio, porque las pruebas PCR al principio, como ustedes recordarán, llegaban a costar hasta 7,000 pesos una prueba, entonces los costos se nos irían muy altos, y lo que hicimos fue aislar personas que tenían síntomas certeros de COVID y nos ayudó mucho a nosotros IMSS Digital. En las pruebas de IMSS Digital, nuestros colaboradores a través de sus teléfonos o equipos móviles iban contestando. Entonces, esto nos permitió aislar de manera muy certera a las personas que podían estar contagiadas, y eso hoy en día nos permite tener menos del 1.25% de la población con contagio. No hemos tenido contagios comunitarios, eso es algo importante. Todas las personas desde marzo utilizan cubreboca, sin excepción, lavado de manos. En nuestro caso, los que sean operadores portuarios sabrán que en los muelles pues no tenemos agua potable para lavarse las manos. Entonces diseñamos lavabos móviles para que pudieran hacerse higiene. A todos nuestros operadores se les dieron materiales sanitizantes y se les capacitó. Entonces, todas estas acciones, sobre todo, nos han dado estos resultados. Como les digo, el objetivo es mantener la operación. También tenemos población de riesgo, la cual fue aislada, y aún todavía tenemos en Veracruz el semáforo naranja, y seguimos teniendo población en riesgo que está aislada en este momento. Pues bueno, esas son las acciones y continuamos, ¿no? Realmente lo que se tiene que hacer en la prevención del proceso y la capacitación del personal para poder atender a la emergencia. Ya, ¿hay algún tratamiento especial, Miguel, hacia las cargas en exposición con el personal? ¿O así como se reciben, estas pasan? No, se reciben. La realidad es que el contagio se da de persona a persona por aerosoles o por saliva, y con los cubrebocas. El mantener la higiene es esencial. Si el equipo o la carga viene de algún lugar, se revisa, se inspecciona de manera normal, pero no hay mayores tratamientos más que eso, ¿no? Por ejemplo, también que nuestro personal, incluso los que vienen de fuera, no pueden ingresar si no tienen cubreboca. El equipo de transporte, la ruta federal que conocemos para hacer entrevista, para hacer conteos o cualquier cosa, deben de venir perfectamente con todas las medidas higiénicas, ¿no? Ya, muchas gracias, sí. Nelson, en el caso de Grupo UNE, cuéntanos tu experiencia. Claro que sí. Primero me gustaría comentarles, Grupo UNE nos dedicamos a transportar principalmente hidrocarburos, vidrio y material para construcción, es decir, temas de minas y volteos. Esto para mencionar que evidentemente estamos en gran parte del país, y por lo tanto, pues nuestros operadores, como los de muchos de nuestros compañeros, están en todo el país, ¿no? Y bueno, hicimos cosas parecidas a las que mencionaron mis compañeros.
Pero yo creo que un tema importante aquí es la comunicación. La comunicación y la información que se le da a los colaboradores es esencial, puesto que con esta comunicación ellos aprenden a cuidarse, ¿no? Un poquito de capacitación vía comunicación. Aprenden a cuidarse, que normalmente nuestros operadores pues andan en la calle, andan solos, comen donde les agarra la hora de la comida, se bajan a una gasolinería, a los sanitarios, todo ese tipo de cosas que normalmente hacen y no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que una parte importante del éxito de esto es la comunicación, la educación y la capacitación que se le da a la gente. A través de esto logras que la gente entienda y aprenda cómo se debe de cuidar, ¿no? Evidentemente también nosotros hicimos un comité le llamamos comité COVID, donde vemos y planeamos todo lo necesario de insumos para poner filtros sanitarios, para mandar la comunicación inclusive, para hacer las entrevistas, para aislar a la gente. Tuvimos gente aislada, mucha gente aislada. El día de hoy, todo esto nos ha llevado a tener hoy unas infecciones del 0.05% de gente enferma, lo cual es bastante bueno. Tenemos a gente haciendo home office, tenemos gente que no ha dejado de venir a la oficina, pero evidentemente le damos todas las herramientas para que puedan cuidarse, les enseñamos cómo cuidarse, les explicamos por qué deben de cuidarse, pusimos herramientas en el comedor para que se cuidaran, ¿no? Separar las mesas, separar los lugares con acrílicos. Yo creo que mucho de las guías que todos tomamos pues son guías oficiales y guías de lo que íbamos viendo con nuestros compañeros. Y el seguir esos protocolos te lleva a tener un buen éxito, ¿no? A tener una buena condición de contagio, ¿no? Y es como nos encontramos el día de hoy. Ya, muchas gracias, Nelson. En el caso de ustedes, César, tanto ustedes tienen patio, transporte, operaciones en puerto. Igual, ¿cómo enfrentaron en el primer momento, ¿sí? Desde la parte operativa, aquellos trabajadores que no podían irse a hacer el home office, pero que tenían que estar ya en el campo de batalla, continuando actividades? ¿Cómo implementaron sus soluciones? Bueno, Osiel, antes que nada comentarte que para nosotros, igual que el resto de las empresas, factor humano es primordial, ¿no? Primero hicimos un compromiso ante el escenario actual de crisis económica, o la peor crisis económica quizás vivida por nosotros, conjugada con la peor pandemia y con temas también de política económica de nuestro gobierno, ¿no? Yo creo que la tormenta perfecta, ¿no? Ante este escenario, pusimos primero un reto importante en la mesa para nuestro equipo, ¿no? Primero, no perder un solo empleo, al menos no, porque no hicimos el mejor de nuestros esfuerzos para retener esos empleos, ¿no? De entrada, yo creo que ese fue el objetivo, paralelo con el objetivo de blindar y proteger la salud de nuestros colaboradores y la de sus familias también, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo toda una acción concertada para blindar tanto los empleos como la salud de nuestra gente, ¿no? Comentarte que las acciones fueron encaminadas desde colocar túneles de sanitización, pruebas rápidas también, de manera aleatoria, independientemente de que la gente tuviera síntomas o no, porque pues se tienen también situaciones de personal asintomático que también puede contagiarte a la gente. Evidentemente, la implementación de caretas y cubrebocas a todo nuestro personal, y adicionalmente les estuvimos proporcionando algunos vitamínicos, ¿no? que pudieran fortalecer ahí el tema de las defensas, y como apoyo adicional les estuvimos otorgando también despensas de manera quincenal, de forma tal que evitar trasladarse a supermercados o a puntos donde pudieran ser vulnerables al contagio, ¿no? De entrada, comentarte eso, con gran satisfacción te comento, hemos logrado retener hasta el día de hoy el 100% de nuestros empleos, y para tal efecto, pues es un orgullo para Grupo Cima poder lograrlo, ¿no? En cada una de las instalaciones, en cada uno de los puertos donde estamos instalados,
lo hemos logrado. Ha representado todo un reto, pero como bien lo dices, al ser declarada una actividad esencial, pues es complejo, ¿no? Porque si bien es cierto, mandamos a home office a la gente vulnerable, personal embarazada, personal todavía se vuelve el reto mayor cuando gente clave de tu empresa cae en una situación de COVID, ¿no? Y al decirte gente clave, te lo digo obviamente con toda honestidad, nos tocó vivir la experiencia, a mí y a mi equipo principal, nos tocó vivir, nos tocó contagiarnos, y fue todo un reto el poder enfrentar la enfermedad, porque sí hubo momentos críticos, y paralelamente estar pendiente de la salud de tu gente enferma, mi director de finanzas, mi gerente de atención a clientes, mi gerente comercial, yo creo que en una reunión y yo también, pero representó un reto enfrentar sobre todo la enfermedad, pero también el dirigir la empresa aún en la enfermedad, ¿no? Fue un reto todavía doble, y coincidimos con mi equipo principal que hay un antes y un después, ¿no? Primero, yo creo que esta situación, yo les comentaba, si no nos hace más humanos, más sensibles al dolor ajeno, a la necesidad ajena, nada más nos va a cambiar, ¿no? En esencia, yo creo que más que pensar en negocio, pensamos pues en la que la gente nos necesita allá afuera, y ante esta misma situación y ante esta situación que vivimos en el puerto de Manzanillo particularmente, que es pues sin duda el principal puerto de México, y uno de los quizás menos afectados en el volumen de operación, pues tuvimos que seguir trabajando con esas adversidades. Las instalaciones de salud rebasadas por mucho, el número de camas rebasadas. Nos tocó obviamente gente que tuvimos que impulsar para atenderla tanto en el sector privado, ¿no? De manera puntual para que no se complicara la salud de algunos colaboradores, ¿no? Pero más sin embargo, yo creo que la tarea fue más allá, ¿no? De reforzar el apoyo y el compromiso con la sociedad, con la comunidad y sobre todo con los que menos tienen, y nos dimos a la tarea de apoyar también a instituciones como Secretaría de Salud, IMSS, y el Hospital Civil, que estaban rebasados en recursos materiales y en medicamentos incluso, ¿no? Entonces, comentarles y compartirles esa satisfacción que tuvimos a raíz de ese parteaguas de haber vivido la experiencia del coronavirus, donde revaloras, por supuesto, la vida, revaloras la familia y revaloras todo lo que tienes, ¿no? Y de alguna otra manera el plano económico pasa como que a un segundo término, ¿no? Más sin embargo, al regresar, te digo que nuestra gente ha asumido con mucha responsabilidad y con mucho compromiso y se ha puesto la camiseta, y te puedo decir con gran satisfacción que hemos logrado recuperar incluso el crecimiento que veníamos teniendo a principios de año en estos últimos meses, ¿no? Replanteando algunas estrategias. Sin duda alguna no hay un consultor que te pueda decir, César, pues sabes que ante esta situación, pues esta es la estrategia, ¿no? Tuvimos que, con mi equipo principal, redefinir la estrategia, ¿no? Una estrategia que iba encaminada a reducir costos, a eficientar la operación, a mantener los clientes actuales, a recuperar clientes perdidos y a prospectar clientes nuevos, ¿no? Para Grupo Cima siempre hemos visto en la adversidad siempre una oportunidad, y yo creo que ha sido parte de las fortalezas, ¿no? Teníamos dos opciones: o replegarnos, reducir costos y reducir personal, o mantenernos y ser aún más, más agresivos en la adversidad, y tomamos la segunda opción, y creo que fue la más acertada, ¿no? Incluso incrementamos el número de empleos, ¿no? Con gran satisfacción se los digo, y estamos aprovechando obviamente algunas unidades de negocio que se vieron beneficiadas con el tema obviamente de la pandemia, como el caso del recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Que utilizaron como un pulmón para aquellas empresas que no podían comercializar sus mercancías o que tenían que tenerlas en lo que las vendían aquí en el puerto de Manzanillo, ¿no? Pero sin duda alguna para todos ha sido un reto, ¿no? Ya, muchas gracias, César. Y ahora sí que no estábamos enterados, pero qué bueno que la libraste. Sí. Ya viviste la experiencia, te tocó, y como dices, pues estos eventos desde luego te tocan, te simbran, te cambian la perspectiva de ver una enfermedad como esta, ¿no? Sí. Bien. Araceli, pues la verdad es que ustedes, dime, ¿cómo gestionas desde tu ámbito de responsabilidad
una situación adversa por un lado, con el reto sanitario que representa, y por el otro lado, pues también con un contexto de crecimiento, un boom que ha experimentado tu empresa a partir y a propósito de la situación particular que estamos viviendo, donde la experiencia del e-commerce pues se multiplicó varias veces, de cómo en este país veníamos frecuentando, usando esta dinámica para abastecernos o hacer nuestras compras, a un esquema donde pues los viajes que anteriormente hacíamos hacia el súper, hacia la departamental, etcétera, pues fueron sustituidos por viajes que empresas como la que tú representas, pues tuvieron que hacer, ¿no? Sí. Sí, pues les cuento. Bueno, realmente al principio de la pandemia el panorama pues era cero alentador y nos preparamos incluso para hacer una contención del gasto de manera importante. Ya hemos previsto incluso la disminución de sueldos del personal administrativo. Y bueno, pues poco a poco la situación fue cambiando. Bueno, de una semana a otra más bien cambió todo, ¿no? Un crecimiento de carga del 60% en menos de 2 semanas, pero que afortunadamente, como les decía antes, no nos tomó desprevenidos porque ya habíamos estado preparando por lo menos ya temas de el uso del equipo de protección, ¿no? Los cubrebocas, el gel, los lavados de manos, etcétera, pero realmente el tema acá era que teníamos que cubrir a la gente que en algún momento tenía que ir a casa por vulnerabilidad y también el hacer el trabajo desde casa con todos los administrativos, con los equipos correspondientes. Entonces, había muchas cosas que hacer, por lo tanto, nosotros ya teníamos implementado dentro de nuestro equipo de dirección una reunión diaria. Esta reunión diaria, por supuesto, continuó ante este panorama que era incierto y que todos los días te presentaba situaciones diferentes. Estas reuniones que teníamos antes de 10 minutos se volvieron reuniones más largas porque obviamente en un día teníamos que tomar muchas acciones para contener y contener. Eso afortunadamente nos permitió también revisar algunas estrategias de negocio. Incluso implementamos un comité de continuidad de negocio específicamente para el tema del coronavirus y esto nos permitió también estar cada semana actualizándonos de temas como cuántos contagios llevábamos, dónde había posibilidades de contagio, qué acciones teníamos que tomar preventivas para poder evitarlo. Y con eso realmente pudimos contener el contagio de una manera muy importante. Somos 9,000 personas, vamos a terminar este año siendo 10,000. Y realmente a nivel nacional, pues tener solo un 1% de contagio, aun cuando nuestra gente está en la calle, nuestros operadores están en contacto con nuestros clientes directo en los puntos de venta, pues la verdad es que nos parece que la labor fue como muy contenida. Y además, como bien decía Nelson, el tema de la comunicación es vital. El estar insistiendo con la gente en todos los medios electrónicos y visuales, físicos que tenemos en los centros operativos era sumamente importante. Actualmente nuestros operadores tienen un LOB, que es un aparato con el que escanean nuestros envíos, nuestras guías y registran las entregas. Y en ese tenemos un medio de comunicación con el cual constantemente estamos mandando mensajes de cómo cuidarse, de cómo usar su equipo, siempre conservar la distancia. Mandamos, por supuesto, mensajes de lo que implica la enfermedad, de los cuidados que se tienen que tener también en casa, porque no solamente es un tema de cuidarse en el momento del trabajo, sino muy importante llevar estos cuidados a la familia, al hogar, que también es una fuente de contagio y obviamente nos interesa muchísimo el bienestar de nuestros trabajadores en todo su contexto. Entonces, pues estos medios de comunicación nos facilitaron muchísimo. Por supuesto, también la labor de los supervisores. Reforzamos mucho la plantilla de supervisión, de auxiliares para supervisores, para que pudiéramos tener mejor comunicación y control con nuestro equipo y con ello realmente reflejar nuestro valor número 1, que es la seguridad en esta feta, ¿no? Y así nosotros continuamos hoy con nuestro comité de crisis en continuidad de negocio. Y con nuestras reuniones diarias y dando seguimiento para el control y
para poder también saber cómo se encuentra nuestra gente, aquella que está trabajando en casa. Incluso les estamos brindando apoyo con sillas cómodas para su lugar de trabajo, estamos dando apoyo para el uso del internet, que en algunas casas incluso ha resultado insuficiente, porque no solamente están ellos, sino también sus familiares, sus hijos teniendo clases, y bueno, eso también limita un poco la posibilidad de nuestros colaboradores. También nuestra gente de servicio a clientes ha sido dotada del equipo y del internet necesario para que puedan atender las llamadas. Y bueno, pues ahora estamos muy pendientes, ¿no? Esto nos dio muy buena productividad, la verdad. Claro. Un cambio que no nos habíamos esperado que fuera tan rápido, pero ha resultado muy bien y creo que vamos a continuar mucho tiempo más en el home office. Pero nuestra gente, Bien. esperando. Gracias, Araceli. De nada. Pues sí, el otro factor, como bien lo decía Araceli, Nelson, es la casa, ¿no? Es otro de los factores que conllevan un riesgo. Esto me recuerda a algunos médicos, creo que al principio de la pandemia, que incluso dormían en hoteles porque no podían ir a su casa, ¿no? Pudieran maximizar el factor de riesgo en casa al estar expuestos y en el frente de batalla. Pues también los operadores del sector y de las empresas de transporte pues han sido denominados héroes porque también nunca dejaron de operar y de trabajar a pesar de lo más alto que estaba la pandemia y se ha continuado ese trabajo. ¿Cómo garantizar que la comunicación alcanza a todos tus colaboradores cuando pues el trabajo per se del transporte pues es muy lejos de donde los puedas estar viendo, monitoreando, checando y luego cómo asegurarte de que también ese conocimiento, esa información que compartes hacia ellos pueda ser llevada a casa con la familia? ¿Me preguntas a mí nuevamente? Nelson. Ok, sí, adelante. Sí, ya platiqué mucho. Nelson, tu micrófono está apagado. Nelson, tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Ya. Fíjate que nosotros hicimos varias acciones. Dentro de ellas empezamos a hacer pequeñas cápsulas de capacitación que podíamos mandar por WhatsApp, por teléfono. Es bien sabido por todos que nos puede faltar muchas cosas, pero un teléfono con comunicación WhatsApp, todos los choferes lo tienen, todos los operadores que tenemos. Empezamos a hacer cápsulas de capacitación de 1 minuto, de 2 minutos, y las empezamos a comunicar a toda nuestra gente a nivel nacional. Tenemos también en nuestros tractos un aparato que recibe textos. Entonces, todos los días reciben un texto acerca de cómo se deberían de cuidar, cómo deben de cuidar a la familia, qué deben de hacer en caso de tener sospechas de tener COVID, ellos o su familia. Y esto nos ha llevado a que la gente se cuide, ¿no? La verdad es que los contagios que tenemos creo que realmente han sido pocos. Como decíamos hace un momento, el control de la empresa pues está en nuestras manos y creo que lo hemos logrado, pero el control en casa es muchísimo más difícil, ¿no? Los números te lo dicen. En mi caso, por ejemplo, entre el 97 y el 98% de los contagios que he tenido dentro de la empresa han sido de gente que llega de su casa enferma, no que se contagie en la empresa. Entonces, eso te dice que lo primero que tienes que ayudar a la gente es en llevarle esa información a su casa para que aprendan en casa a cuidarse, ¿no? Entonces, pues con esta parte y logras que la gente se comunique, entienda y hasta crea, porque también me imagino que algunos sufrimos con algunas personas que no creían en la enfermedad y por lo tanto no se querían cuidar. Entonces, hacerles entender y hacerles ver que esto es verdad y que hay que cuidarse y que la familia también pueda ser afectada, yo creo que ahí es donde tienes el logro, ¿no? También tenemos una gaceta nosotros de comunicación hecha específicamente para todo nuestro personal operativo, donde también les incluimos información un poco más amplia de lo que es
cómo se maneja, qué afectaciones puede tener, etcétera, etcétera. Y creo que ser directos, concisos y claros nos ayuda a que la gente así lo entienda y nos ayude a contribuir a que no se contagien, ¿no? Ya, muchas gracias, Nelson. En el caso de CICE, Miguel, el hecho de trabajar en un espacio físico, digamos, me refiero a la operación en el muelle, en la zona de actividades logísticas que ustedes tienen en Veracruz, es un factor donde es más acotado, está más controlado el ambiente con los filtros sanitarios de acceso para quienes van a los clientes que van a visitarte, los transportistas, etcétera. ¿Es más controlable esta operación? Bueno, el grupo CICE no nada más es un muelle, tenemos operaciones logísticas también en un parque logístico que está en el rumbo hacia el norte, de San Julián, y combinamos diferentes, y también tenemos una operación en Tampico. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dotar a cada espacio de las medidas higiénicas, controles sanitarios, son diversidades de público. Nosotros también en las áreas de soporte de negocios que están en edificios, pues el 95% de las personas se fue desde el 18 de marzo, están en home office. Había compañeros de nosotros que se llevaron sus computadoras de escritorio y dijimos no puede haber nadie porque son el soporte de negocio, todas las actividades estratégicas, las personas clave tuvieron que hacer un plan de sucesión, si yo estoy enfermo, ¿quién me va a suceder? Entonces todos estábamos enterados y todos los equipos de trabajo se comunicaban para saber cuál era el plan de trabajo hacia esta nueva normalidad en el sentido estricto. No podía haber improvisaciones. Entonces todos los gerentes tenían un reemplazo, los jefes tenían sus reemplazos bien capacitados y encontramos, como bien dicen todos mis compañeros, en la parte de las reuniones de vía electrónica, una gran, sobre todo las TIs, de las tecnologías de la información, nos ayudaron a enfrentar esto. Como todos, igual capacitamos vía WhatsApp, correos electrónicos, cortometrajes. El objetivo es que las personas sepan qué hacer, cómo no contagiarse, cómo cuidarse. Detectamos brotes, más del 95% de los brotes que hay son dentro de la familia. Entonces empezamos a mandar cómo cuidarte, cómo tratar a enfermos que están dentro de mi familia para no contagiarme yo y seguir en la operación diaria. Entonces sí, lo que hicimos y lo que seguimos haciendo en este momento, por ejemplo, es que estamos regresando algunas personas al área de soporte de negocio y estamos haciendo lo que se le conoce como, es un método alemán del 4x10, en donde estás 4 o 5 días en la oficina y 10 en home office. Pues esto nos permitiría, en caso de tener algún contagio, poderlo detectar. Nuestra área de seguridad e higiene lleva el registro puntual y la trazabilidad de todos los colaboradores, absolutamente todos los colaboradores deben de reportar cuando tienen algún síntoma y se hace una trazabilidad. Eso nos permite de verdad mantener y contener a raya el contagio y operar de manera segura y normal. Nosotros sí hemos, la parte de comercio internacional ha tenido pues afectaciones, ha tenido una disminución y estos altibajos hacen que nuestro personal pues en muelle a veces pueda tener trabajo, ¿no? Lo que hicimos nosotros, igual como otros, es pensar en cómo atender a estos colaboradores que cuando hay un buque en el puerto, nos puede trabajar. Entonces empezamos a dar despensas, empezamos a trabajar con nuestros colaboradores de sindicato, a apoyarlos en ese sentido para evitar igual mayores cantidades de contagio, ¿no? La capacitación se da mucho a distancia. Nosotros traemos webinars para capacitar exactamente igual. Ya, muchas gracias. La verdad, bien interesante esto del modelo alemán, no lo había escuchado, 10x4, ¿sí? La verdad es que interesante como una medida
preventiva y de pues, poder darle continuidad a las operaciones, ¿no? Y regresar de manera ordenada a una actividad que puede estar encerrada. Claro, acotada, ¿no? Uh-huh. Sí. En el caso de ustedes encima, César, ¿hay algo, digamos, que hayan implementado también? ¿Tú ya después de la experiencia vivida estás haciendo home office o ya otra vez te envalentonaste y dijiste con las medidas preventivas que antes no tomaba, ahora sí las voy a tomar y voy a salir y a estar en la oficina también presente? Fíjate que evidentemente, como te comentaba, cambia la vida, pero seguimos en la oficina. Nosotros, obviamente, los directivos seguimos viniendo a la oficina. Sí tenemos gente aún en home office, pero nosotros en particular sí seguimos teniendo operaciones, ¿no? Obviamente con todos los cuidados posibles. Obviamente mejoramos los cuidados. Nos estamos haciendo exámenes cotidianos, pues, del tema de ¿cómo le llaman? Los que generas anticuerpos. Entonces, no sabemos, pues, cuánto tiempo dure el anticuerpo, porque algunos doctores te dicen 3 meses, otros 6 meses, otros hasta 1 año, no sabemos. Y si realmente te sirven para prevenirte de todos los tipos de cepas que hay supuestamente de coronavirus, ¿no? Pero ante esto seguimos cuidándonos, ¿no? Tomando obviamente todas las medidas necesarias, pero pues obviamente seguimos expuestos. Yo quisiera agregar que independientemente de los cuidados que podamos tener, pues hay obviamente temor en la gente, hay pánico. No es lo mismo trabajar, aunque tengas todas las medidas, pues la gente está con temor, la gente está estresada, la gente está presionada, y más cuando están en sus casas, ¿no? Pudiera decir, pues están en su casa, están relajados, pero no, ahorita pues, se conjuga el tema de que tienes a tus hijos en casa, con clases. Quienes tenemos 2 o más hijos, pues nos damos cuenta obviamente de lo complicado que es tenerlos en casa cuando no estás acostumbrados a tenerlos todo el día prácticamente contigo, y me refiero particularmente a las mujeres, ¿no? Que debe ser todo un reto también, ¿no? Controlar, o estar pendiente del negocio y estar pendiente también del cuidado y la educación de los hijos, ¿no? Escuchaba un dato importante aquí en el estado, no sé si en el resto del país lo hay, que se incrementaron un 50% el tema de los divorcios en este periodo, debido a precisamente esa convivencia que antes no estabas acostumbrado a hacerlo, ¿no? En el caso particular mío, al contrario, tenemos la fortuna de tener un área cercana aquí al puerto de Manzanillo, aislada, y estamos obviamente viviendo en esa zona, ¿no? Pero sí seguimos aquí al frente. Somos de la idea de que el capitán del barco es el último que se tiene que bajar, y aquí estamos, regresamos a 21 días de haber iniciado con el padecimiento, regresamos a dirigir la empresa. Fue complicado porque pues te afecta, bueno, en el caso particular mío, te afecta el tema del sueño, y ya no logras conciliar bien el sueño. A mí me dio una crisis de ansiedad paralela al evento, quizás también por la presión y el estrés, pero afortunadamente retomamos actividad física, ejercicio, y estamos dirigiendo, y yo creo que hoy nos sentimos mejor que antes de la pandemia. Pero sin duda alguna, creo que el pánico que generan nuestros colaboradores del ser contagiados, de verse expuestos, vulnerables, y cada vez ver gente más cercana que está obviamente falleciendo, y muchas veces gente joven, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia no respeta ni edad, ni condición física. Particularmente vemos que las mujeres son las menos, pues las menos afectadas, ¿no? Pareciera ser, al menos con los padecimientos que hemos tenido de manera cercana, son las menos afectadas, ¿no? Pero sin duda alguna ha sido todo un reto emocional y psicológico, ¿no? El enfrentar esta situación, no solo en lo profesional, ¿verdad? Sí, muchas gracias, César. ¿Y cómo enfrentar esta situación y cómo a esos 9,000, pero que ya pronto serán 10,000, Araceli, empleados, cómo trabajar y cómo apoyarlos ante una situación como la que describía hace un momento César, de el estrés con el que están viviendo, ellos que están constantemente en entregas,
muchas veces personales, uno a uno, que están subiendo y bajando de sus unidades, comiendo en el lugar donde pueden, como nos lo hacía ver Nelson. Y entonces, ¿cómo lograr, cómo transmitir y cómo ser un factor de apoyo desde el área de recursos humanos? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Afortunadamente la tecnología nos ha ayudado mucho en estos equipos en los que puede llevar la gente de manera portátil en su móvil información. La capacitación que hoy se puede hacer a través de aplicaciones en el celular es buenísima. Nosotros desarrollamos ya una aplicación para dar inducción y también hay información acerca de los cuidados de salud que debemos tener. Entonces, no solamente en el equipo con el que se hacen los registros de entregas y recepciones de los envíos, que ya es bastante bueno porque ahí también se pueden transmitir videos. También estamos enviando información de capacitación y de cuidados a través de las aplicaciones en celular. Adicionalmente, la disciplina es muy importante. O sea, el tema de que realmente cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud, pero también el equipo de supervisores y gerentes son, más bien tienen dentro de su labor importantísima, así como es importante la operación y atender al cliente, igual de importante es cuidar la salud de todos. Entonces, en eso hemos enfatizado mucho. Hemos tenido que tomar medidas disciplinarias para aquellos que no están siguiendo las medidas. Incluso anunciamos internamente a nuestros compañeros que si llegan a detectar a alguno de nuestros operadores sin cubrebocas, ¿no?, sin el distanciamiento correcto, que lo reporten. Y bueno, pues sí hemos tenido algunos reportes. La verdad es que en los últimos 2 meses no hemos tenido, porque como que se aplicó justamente, ¿no? En los primeros casos que se detectaron, se aplicaron las medidas disciplinarias y eso sirve para que no continúen haciéndolo. Y otra cosa muy importante es que mantenemos el ánimo, como tú decías, esta cuestión emocional, ¿no? Es bien importante cuidarla, porque obviamente se viven muchas circunstancias en las que lamentablemente tenemos familiares enfermos o gente cercana que fallece y con también al mismo tiempo una presión en el trabajo. Se vuelve muy importante moderar nuestras emociones, el construir en este tema personal, y ahí hemos incluido dentro de nuestra oferta educativa y también con webinars, con streaming, videos, ¿no? Que no solo videos, sino también conferencias. Hemos traído 3 conferencistas que nos han dado diferentes pláticas para poder manejar esta situación, esta crisis que también es emocional y que también nos ha movido no solamente a las estructuras económicas, físicas, sino justamente las psicológicas, ¿no? Entonces, hemos dado pláticas de inteligencia emocional, de cómo manejar la crisis a nivel personal, y bueno, ahí con 3 conferencistas que nos han acompañado también en nuestros eventos de formación con nuestro personal, en temas de liderazgo también. Y bueno, pues ahí están con nosotros acompañándonos y seguimos en esta formación continua a nivel electrónico. Y por el otro lado, pues seguimos con las medidas disciplinarias, también cuidamos a nuestro cliente y nosotros el énfasis que hacemos es que todo es por el beneficio de nosotros y del servicio al cliente. Fuimos los primeros en implementar esta herramienta a través del QR, con el cual se puede registrar las entregas sin necesidad de que la persona que lo recibe tome una pluma o tenga contacto físico con el operador. Entonces, todo eso también lo hemos comunicado desde el punto de vista de que nos interesa a nuestra gente, nos interesa a nuestro cliente para poder seguir teniendo esta actividad que sin duda también impulsa la economía del país. Entonces, no podemos claudicar en eso y seguimos. Incluso nosotros no estamos aplicando ahorita el regreso del personal vulnerable, aun cuando ya en algunos estados está el semáforo amarillo. Nosotros hemos mandado la comunicación ya esta semana de que no hay regreso del personal vulnerable en ninguna de nuestros centros operativos. En Campeche solamente algún personal administrativo está regresando, que es muy poquito realmente. No teníamos personal con vulnerabilidades o movilidad alta. Entonces, pues realmente nosotros seguimos igual, cuidándonos igual, porque no podemos confiarnos. Ya, sí, nunca antes se había requerido un proceso de capacitación y de emergente como el que nos obligó el COVID a todo el personal, ¿no? Y eso también
ha representado todo un reto en la comunicación y en ir actualizando información y, bueno, implementando soluciones como esta que nos comentabas, Araceli, del QR, ¿no? Sí, y perdón, que no recordé decir esto, tenemos una línea de ayuda desde hace ya 2 años. Para los operadores ahora la implementamos para toda nuestra gente, ya incluso lo habíamos pensado desde enero, la tenemos, donde la gente puede hablar para poder expresar preocupaciones, preguntar acerca de cuestiones legales, de cuestiones médicas, sobre todo emocionales y psíquicas. La línea está abierta para toda nuestra gente y para sus familias. Entonces ahí también han tenido la oportunidad de desahogar algunas cosas o de preguntar inquietudes o asesorarse, ¿no? en temas que requieren personales. Y ahora sí que el psicólogo por teléfono y el doctor también, ¿no? ¿Sí? Exacto, ya. Sí, bien, también los médicos en los centros operativos. Ok, sí, muchas gracias. Miguel, además, Veracruz ha sido una de las zonas críticas, ¿no? Que se ha comentado, se ha compartido información de que pues la situación particular allá ha sido muy intensiva. Y no sé si ahora de repente empezamos a ver ya en los noticieros que hay como cierto relajamiento con el tema del semáforo famoso. Pareciera que por un lado la presión de la autoridad de poder abrir la economía y que el daño económico sea menor de lo que ha sido, pues como que ha flexibilizado ciertas políticas en la materia y esto puede ahora sí que hacer que nos confiemos y que también esa confianza se extienda a nuestro personal. ¿Cómo vacunarnos ante esto? Bueno, desde inicio, como les mencionaba, el manejo de capacitación fue utilizando el método DuPont, el método STOP, que lo que hace es, hazte responsable de tu salud. No necesitas a alguien que esté atrás de ti, hazte responsable. Nos ha funcionado la infografía, los mensajes en WhatsApp, todos nuestros medios, lo que le dicen a nuestros colaboradores, la responsabilidad es tuya. ¿Por qué? Porque en este país, en estos momentos, es más importante tener camas vacías, ¿sale? En la estadística, que actas de defunción que se nos terminaron. Entonces, no hay actas de defunción, pero tenemos camas vacías. Esta dualidad de pensamiento confunde a las personas. Pareciera que las personas no se van a contagiar y no. Al contrario, nosotros desde acá igual insistimos, no es posible relajar ninguna medida de higiene. ¿Por qué? Porque vas a llegar a enfermarte. Nosotros, y los que nos conozcan acá en Veracruz, pues estamos nuestras oficinas están en el centro de la ciudad y sí, en 2 semanas anteriores ha habido las personas parece que les dijeron pues salgan a contagiarse. Pero si tú sales con medidas de higiene y no estás sanas distancias, todas las medidas que ya conocemos, el riesgo es casi mínimo. Obviamente, si ustedes ven la televisión, hay personas que no traen cubrebocas, etcétera. Eso es aparte, eso es otro. Nosotros continuamos en el mismo esquema. Sí, hacemos mucho hincapié con nuestros colaboradores en solamente puedes venir a trabajar. Estamos, por ejemplo, en este momento al 30%, los que deban o necesiten por cuestiones propias de la operación venir a oficinas. La operación de manera normal está trabajando, pero las áreas de soporte están al 30%. ¿Por qué? La salud mental, como bien dicen, y todos los que estamos aquí ahora en recursos humanos, en factor humano, hablamos de la norma 035, ¿no? Entonces, los factores psicosociales que afectan, hoy más que nada, pues sí, también la ayuda psicológica. Estamos midiendo el tema de cómo nos está afectando en un estudio longitudinal a nuestros colaboradores antes de la pandemia y posterior a la pandemia, ¿qué pasó? Pues esto nos permite ayudar a nuestros colaboradores en reuniones virtuales. Tenemos algo que buscamos un té con causa, un café con causa, y podemos platicar muchas veces, atiendo colaboradores en sesiones de 10-15 minutos para socializar. Parte de lo que hacemos es regresemos a nuestra vida normal un poquitito para poder tener, en lo particular me preocupa el tema del síndrome de la cabaña. Hay personas que ya no quieren salir porque les da miedo a salir, se van a contagiar. No,
salgamos con las medidas, tenemos que aprender a vivir con el virus. Mientras no exista una vacuna, nuestros colaboradores saben cuáles son los síntomas, cómo protegerse y cómo tomar conciencia de su salud. Entonces, bueno, esto nos ha ayudado, el ver personas en las oficinas, otra vez, hace que tu vida empiece a tomar cierta normalidad sin relajar las medidas. Eso es lo que hacemos. Y comunicar, o sea, realmente las redes de comunicación para nosotros son muy importantes. Facebook, Twitter, nos permiten informar a nuestros colaboradores cómo estamos. Ya, muchas gracias, sí. Nelson, y también en el caso de ustedes, los operadores, pues andan ahora sí que por todos lados, y pues viajas y ves cómo en otras zonas de pronto en las calles la gente ya anda sin cubrebocas y están en grupos y a veces hasta haciendo fiestas. Digo, todos lo hemos seguramente experimentado en las veces que hemos salido. O viajas y ves en otras ciudades que ya hay disposiciones como más relajadas, al menos entre la población. Y cómo lograr convencer a que el mensaje que tú como departamento o área de recursos humanos le inculcas a tu recurso humano versus lo que está transmitiendo muchas veces las autoridades y la población misma en las calles, ¿no? Tuvo un problema Nelson, pero se está reincorporando en este momento. ¿Sí? Ah, ok. Ya está volviéndose a conectar. De hecho, ya está conectado, creo. Sí, perdón, un problema tecnológico. Pero sí escuchaste la pregunta, ¿verdad? No, perdón. Ya, te preguntaba cómo lograr que el mensaje que institucionalmente les transmites a tus recursos humanos prevalezca versus lo que se ve en las calles y versus también muchas veces lo que la misma autoridad comunica sin el uso del cubrebocas y demás. Yo creo que la mejor manera es hacerlo con el ejemplo. Evidentemente, cuando estamos en la oficina, pues yo tengo al 50% de la gente desde un inicio en la oficina, solamente se pudo ir el 50% a casa, de la gente administrativa, ¿no? Porque obviamente la gente operativa, pues solamente se fueron las personas vulnerables. Yo creo que la mayoría de las cosas es con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo y con la comunicación nuevamente, el tema de mostrarles lo que realmente está sucediendo, lo que está sucediendo adentro de la empresa, la gente que está infectada, la gente que tiene hoy problemas. Yo creo que eso te ayuda mucho a que lo vivan de una manera cercana. Cuando todo esto empezó, empezamos a tomar las medidas, pero notamos que a raíz de que tuvimos el primer caso, la gente incrementó mucho más el cuidado, ¿no? Cuando vieron que era real y que alguien de la empresa se podía enfermar, como que nos cayó el 20 a todos y todo el mundo dijo, caray, pues es cierto y ya está aquí, ¿no? Y ya está aquí con un compañero que convivía con nosotros todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y así yo creo que ha sucedido. Yo creo que le hacemos más caso a lo que nos cuenta el vecino, el amigo, el primo, todos ellos que están muy cercanos a nosotros y lo que vemos que están viviendo, que se enferman. Entonces, en base a eso, y si tenemos una buena comunicación, una buena información a la mano, ayuda a que toda la gente lo entienda de esa manera y se cuide, y se siga cuidando, ¿no? Si me preguntas ahorita, pues yo creo que se ha hablado mucho ahorita de que va a haber un rebrote en el mes de octubre. Yo creo que es cierto. Yo creo que, y lo digo más por lo que me ha tocado ver para adentro de la empresa, que lo que dicen la información general, ¿no? Yo les digo, pues la verdad es que para mí el semáforo es un tema un poco más económico que un poco real de contagios, ¿no? Yo digo, no hagamos mucho caso a los semáforos, hagamos más caso a lo que estamos viviendo y hay que cuidarnos. Y hay que cuidarnos, como bien mencionaban, hasta que llegue la vacuna, estemos todos vacunados, hasta ese momento podremos cantar victoria.
Mientras tanto, vamos a tener que cuidarnos como el primer día. Todos igual, todos teniendo el mayor cuidado, en casa hacer lo mismo. Entiendo que en casa es mucho más difícil, ¿no? Porque pues tenemos hijos jóvenes, que evidentemente ya quieren salir y ver a los amigos, ir a la escuela, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar la manera en que esto siga igual, ¿no? O sea, entiendo que hay que salir a hacer algunas compras, ya va demasiado tiempo, pero esto no debería de cambiarnos, ¿no? O sea, cuidándonos, yo creo que podemos seguir y aguantar hasta que llegue la vacuna, ¿no? Ya, muchas gracias, Nelson. César, y en el tema de cómo retar y afrontar esto con las medidas preventivas, como hemos comentado aquí, pues ya tendremos que convivir con el virus. Entre tanto llegue esa vacuna que ahora sí que nos haga, esperemos que sí funcione, ya sea cualquiera, la rusa, la inglesa, la gringa, que nos haga inmunes, ¿sí? Entre tanto, pues hay que lidiar y que hay que gestionar una operación con medidas preventivas, ¿no? No queda de otra. No, sin duda alguna, yo creo que primero aprender a convivir y esperar la normalidad, yo creo que va a ser complicado, ¿no? Yo creo que independientemente de que tengamos una vacuna, vamos a tener como una nueva normalidad. La tecnología digital se ha revolucionado o se ha acelerado, y yo creo que también ese es el principal reto que tenemos todas las empresas, y principalmente las de logística. Nosotros ya en ese sentido teníamos avances importantes, ¿no? En el desarrollo que alguna vez había platicado contigo de una plataforma digital que permita brindar servicios puerta a puerta mediante una aplicación, que en su momento también queremos obviamente publicarla ahí en tu espacio, ¿no? Pero sin duda alguna el tema digital, como ahorita lo veíamos con Araceli, pues el tema de estafeta, que el crecimiento exponencial que ha tenido derivado precisamente de que hoy en día las compras las hacemos de manera virtual, cuando anteriormente estábamos acostumbrados a ir al centro comercial o a la tienda. Evidentemente yo creo que esa parte difícilmente va a regresar a la normalidad, ¿no? Entonces yo creo que debemos prepararnos para esta nueva era, que sin duda aceleró el tema tecnológico, lo revolucionó, y quienes no estemos a la vanguardia en ese sentido, pues vamos a estar predestinados a desaparecer, ¿no? Yo creo que ese es el tema y el reto más importante que enfrentamos hoy en día. Podemos tener operaciones quizás muy eficientes, pero si no tenemos una plataforma que nos permita interconectarnos con nuestros clientes y proveedores, difícilmente vamos a lograrlo, ¿verdad? Ya, en esa parte, la parte administrativa, Araceli, ¿cuáles son los aprendizajes que se han asimilado en este proceso? ¿Cómo ha reaccionado, cómo ha funcionado la gente que trabajando desde casa? Había pues todo un mito de que esto pues no era una opción para México, al menos por nuestra cultura, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, la verdad es que acá ha sido muy, muy buena también la oportunidad para poder demostrarnos que podemos trabajar con la tecnología de la misma o de manera más productiva desde casa para quienes hacemos labores administrativas. Siendo una empresa logística muy operativa, el 70% de nuestro personal está en las calles. Yo les comparto que mi director general pues difícilmente se prestaba a que estas cosas pasaran, ¿no? De que hicieras un home office, etcétera. ¿Por qué? Porque decíamos, oye, pues si nuestro trabajo está en la calle, nuestra gente está operando, nosotros 24/7, porque nuestros aviones viajan en la noche, ¿no? Entonces, nuestra operación es 24/7. Y entonces había mucha resistencia a esto, ¿no? Hoy día, nuestro mismo director general dice, vamos a mantenernos en home office ya, ¿no? En muchas áreas. Ya no es necesario que regresemos porque ya nos demostramos que podemos trabajar muy bien así. Nosotros hicimos una encuesta a todo nuestro personal que está en home office y pues las respuestas nos arrojaron el hecho de que mejoramos nuestra productividad. Por supuesto, la gran mayoría de la gente se siente
cómoda trabajando en casa, con las interrupciones que puede tener de manera personal, pero hay dos factores que juegan muchísimo a favor. El primero es que no tienen que invertir tiempo en el desplazamiento. Entonces, eso a la gente le tiene también tanto tranquila y aprovechando mucho mejor su tiempo. De convivencia con la familia, ese es el segundo factor, ¿no? Y bueno, pues al final lo vemos en los resultados. Hemos demostrado a nuestro director de finanzas, porque él también era uno de los que dudaba, ¿no? De que la gente estuviera en casa y no tener ahí a todo su equipo de contabilidad y todo. Entonces, pues le demostramos, realmente los resultados en la organización hoy han sido muy buenos. También hay que cuidar ya los horarios, porque también nuestra gente se puede cansar. Hemos tenido trabajo extenuante, empezamos desde muy temprano, terminamos tarde, como que hace falta poner un poco de disciplina a eso, ¿no? Todavía, en el respeto a los horarios de comida y de descanso. Pero tenemos que, cuidando esa parte, me parece que podemos seguir conservando la productividad. Se nota en la parte administrativa también, financiera, que las inversiones que hagamos en materia de tecnología seguramente van a tener un buen retorno, ¿no? En nuestra productividad y en nuestros resultados. Y hoy incluso dentro de nuestro esquema de presupuestación estamos incluyendo todavía mucho más herramientas tecnológicas que nos pueden apoyar en hacer un trabajo mucho más digitalizado y también en pro de un mejor servicio. Y por el otro lado, quisiera señalar que también vamos a invertir mucho más en el tema de seguridad e higiene, porque no solamente es ahora el tema de la pandemia, de cuidarnos del contagio de la COVID, también es importantísimo que trabajemos en materia mucho más preventiva de salud con nuestra gente para evitar este tipo de morbilidades que lamentablemente nos han llevado en el país a tener más muertes, ¿no? Que es el caso, pues, de la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que son males que de verdad tenemos que combatir. En el medio del transporte, lamentablemente, por ahí comentaba alguien, esta gente que se para a hacer el almuerzo, ¿no? Que a veces no es con una comida muy sana. Nuestra comida mexicana es muy sana, la verdad, es muy completa, pero a veces con demasiada grasa. Entonces, esto hay que tratar de evitarlo. Tenemos que pensar en formas diferentes en las que podemos apoyar a nuestra gente para que pueda tener prácticas, hábitos mucho más saludables, ¿no? Y evitar este tipo de temas que nos complican la salud. Y seguir cerca, ¿no? Con los medios de comunicación, definitivamente. Esta parte de invertir, como decimos, en medios de comunicación es importantísima, de tener incluso controles administrativos con indicadores que nos lleven también a visualizar el efecto que tienen las actividades de seguridad sobre nuestra productividad. Allá tenemos que dirigirnos también, ¿no? O sea, ¿qué tanto la inversión que hacemos en estas cuestiones de salud, de seguridad, de emoción, inteligencia emocional, nos traen también un efecto positivo en la productividad? Creo que nuestra labor como recursos humanos tiene también que focalizarse por ahí, ¿no? Ya, muchas gracias, Araceli. Y de esto se ha aprendido una lección, ya hemos cambiado algunos hábitos que ahora que regrese la nueva normalidad, pues nos llevarán a eso, Miguel, ¿no? A tener una condición particular distinta a la que teníamos originalmente, ¿no? Sí, el aprender a vivir de una nueva forma. En nuestros equipos de trabajo cambiamos el COVID por vida, o sea, es con vida, para que le cambies la idea de que todo el mundo le tiene miedo al nombrecito. Entonces, busquemos una forma diferente de ver las cosas. No significa que esto sea relajar, reitero, sino aprender a vivir. Mientras no existe, y sabemos algo, mientras no exista la vacuna o un método o medicinas que nos hagan que esto se elimine, nuestra normalidad será con la mejor vacuna. La mejor vacuna para no adquirir el COVID es cubrebocas e higiene, no hay de otra. Entonces, aprender a trabajar a distancia, las asincronías, lo que bien decía Araceli, yo y todos nuestros equipos de trabajo ahora se pueden quejar de que trabajan más, y es cierto, trabajamos más en un país en donde 48 horas a la semana estar en la oficina
podemos pasar hasta 60 horas sin estar en la oficina porque estás trabajando y no te das cuenta, pierdes el sentido. Aquí hay mucho que ver, la ley de desconexión laboral muy futura, que yo espero que el gobierno de México lo autorice, como en Francia, en donde tenemos horarios muy definidos y ya no se puede traspasar, porque esto lo vamos a ir aprendiendo. Esta nueva realidad que tenemos es para aprender. Nadie tenía un espacio para poder hacer home office. Todo el mundo hace home office o en la sala de su casa, pero no tienes un escritorio, una silla cómoda para poder trabajar. Muchos de nuestros colaboradores han pedido llevarse sus sillas a su casa adelante. Es parte de la parte de la ergonomía que necesita todo colaborador para dar un resultado. Entonces, más allá de estar midiendo, es por resultados, es trabajar de una nueva forma asincrónica. La comunicación es fundamental en este proceso. El enviar mensajes claros, precisos, objetivos de lo que necesitamos de cada colaborador, eso es para nosotros algo fundamental en este proceso, porque también tenemos que atender nuevos situaciones económicas en el país que hacen que hagas tu repensamiento organizacional, hacer más planas tus estructuras, más ágiles para la toma de decisión. Entonces, sí, esta pandemia ha sido un hito en el proceso organizacional de las personas, mantener la salud mental, que es a veces, y esto ya ha afectado a colaboradores. Entonces, igual las líneas de comunicación jefe, factor humano, han sido necesarias y promovidas para atender el nuevo marco de la realidad en este país, ¿no? Pues realmente esto es lo que nosotros estamos haciendo como grupo, atendiendo las necesidades de nuestros clientes. Igual tenemos una empresa 24/7, 365, no cerramos. Entonces, pues bueno, el proceso es arduo, pero muy, muy rico y muy emotivo. Ya, muchas gracias, Miguel. Y en el caso de Grupo UNE, Nelson, cuéntanos ahora cómo va a ser ese regreso a la normalidad, o ya se adaptarán estas nuevas fórmulas que hemos aprendido y hemos descubierto que para muchas empresas están funcionando y están funcionando muy bien. Yo creo que sí. Yo creo que esto vino a darnos una lección de vida a todos, ¿no? Igual aquí no pensábamos mucho en el home office, no se tomaba como una opción de vida, ¿no? Y ahora que de alguna manera nos forzaron a probar este tipo de situaciones, te das cuenta de que se puede vivir, y se puede vivir muy bien, ¿no? Entonces, no solamente hay que tomar la lección del home office, yo creo que hay que tomar la lección de vida, que nos dice que debemos de probar las cosas diferentes y muy probablemente nos den un muy buen resultado, ¿no? Y ahí me refiero mucho a pensar más en la gente, las opciones del home office parcial, cosas por el estilo que pueden funcionar y pueden funcionar muy bien. Yo creo que esta es la lección que nos va a dejar sobre todo esta pandemia, que nuestra nueva realidad pues nunca va a ser como lo era antes, ¿no? Ahora estamos aprendiendo a vivir de otra manera, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir inclusive como personas que nos damos cuenta ahora que no necesitábamos muchas cosas, ¿no? Ahora que no sales mucho de casa, que que ya piensas dos veces si vas a ir a una fiesta, una reunión, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que a lo mejor todo eso no era tan necesario, ¿no? A lo mejor eran cosas que te metían en la cabeza para comprar nueva ropa, un teléfono celular diferente, cosas por el estilo, a lo mejor ya no eran tan necesarias, ¿no? Y a lo mejor ahora hay que aprender a vivir de una manera, y estar abiertos a aprender a vivir de una nueva manera, ¿no? Donde
viviendo un poco más con lo esencial y con lo importante, puedes vivir muy bien, ¿no? Y salen hasta en los anuncios de la tele, ¿no? La nueva realidad, en cuanto empezó esto de supiste a dónde ir, supiste que había que ir a casa, estar con los tuyos, cuidar a tu familia, salir, si salíamos, pues salimos a trabajar y regresamos a casa, ¿no? A donde hay que estar, donde hay que cuidar a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es lo que nos deberíamos de aprender de esta nueva normalidad y debemos de aprender a vivir con ello, ¿no? Sí, muchas gracias, Nelson. César, ahora sí que hemos aprendido y el ser humano dice que no aprende más que a golpes, ¿no? Y entonces el golpe de la vida nos llevó a aprender y hemos descubierto que se puede confiar en las personas, aunque no estén ahí frente a nuestros ojos en el mismo espacio, en la oficina, ¿no? ¿Cuál ha sido el ejemplo para el caso de CIMA y qué implementarán o con qué se quedarán hacia adelante? Bueno, como comentan, el tema del home office ha sido todo un reto tecnológico que tampoco lo teníamos considerado en el radar, pero más sin embargo, ante esta adversidad ha funcionado y sobre todo hemos sido solidarios con las mujeres, ¿no? En este inicio de clases, que pues no solo tienen que atender el trabajo, sino también inducir a sus hijos con el tema tecnológico, despertarlos para que pues puedan estar ya conectados a la hora que van a iniciar las clases, ¿no? Entonces hemos tratado de ser sensibles sobre todo en ese sentido, ¿no? Con las mujeres y con las personas más vulnerables, es con las que estamos permitiendo que puedan estar en casa, sobre todo gente administrativa, gente de atención a clientes, y la gente operativa, pues sí, desafortunadamente sí tenemos que tenerla al frente de batalla, ¿no? En la operación, atendiendo cada una de nuestras tareas, más sin embargo hemos estado también rolando la gente, pero afortunadamente y desafortunadamente la operación, por una parte, pues se ha mantenido, entonces no nos ha permitido del todo poder descansar a quienes hubiésemos querido, ¿no? Más sin embargo, pues la gente que sí podemos descansar, que sí puede hacer home office, nos ha funcionado bien, ha respondido bien a la encomienda, a la tarea. Yo creo que ahí está probando el compromiso, la responsabilidad de nuestra gente, y que si bien es cierto, pues es una nueva realidad, pero que conlleva también otros temas emocionales y familiares. Si bien es cierto, por una parte es un área de oportunidad de fortalecer la relación con la familia, pues también se vuelve complicado la convivencia todo el día, ¿no? Que también es un reto, ¿no? Es un área de oportunidad, pero un reto, ¿no? Entonces yo creo que esta nueva realidad pues nos deja una gran lección. Hemos comentado, no de hoy, de siempre, con nuestros colaboradores, que nuestra vida confiamos que debe estar fundada en 4 pilares fundamentales. Uno de ellos obviamente es la familia, el trabajo, la actividad física y por supuesto la fortaleza espiritual, ¿no? Yo creo que en esos 4 pilares hemos tratado de que nuestra gente funde su estabilidad, y creemos y confiamos que si trabajamos en estas 4 áreas podemos ser mejores personas. Ya, muchas gracias, César. Y la verdad es que un gran ejercicio y aprendizaje en esta ya casi hora y 20 de conversación que llevamos, muy nutrida. Se acerca desafortunadamente el cierre de este panel, así que pues les voy a pedir si se guardaron algo ahí que nos quieran compartir o algo que no hayamos preguntado, pero que sea de interés, o algo con lo que ustedes quieran concluir en 1 minuto y en el mismo orden. Empezamos contigo, Araceli. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy rico platicar con todos ustedes, el que conozca sus experiencias, ¿no? Sus ideas. Realmente creo que tenemos un compromiso muy importante, ¿no? Con la economía del país, con los que hemos participado ahora y más, que hay muchos en el sector logístico, ¿no? Que nos dedicamos a esto, que la responsabilidad es grande sobre la gente que estamos hoy administrando y que sin duda es una preocupación de todos. Nuevamente, agradecerlo y,
bueno, invitarles a que podamos seguir compartiendo nuestras experiencias, porque seguro hay muchas otras cosas que podemos hacer con mucho más creatividad. Nos obliga a ser diferentes, como alguien por ahí dijo, creo que Nelson. Sí, tenemos que buscar la manera de reinventarnos, aunque la frase sea un poco trillada, pero estas cosas no debiesen ser sorpresas, o sea, tendríamos que estar como mucho más preparados para poder hacer y mentalizados para hacer cosas distintas que nos den también diferentes resultados. Y les deseo mucho éxito a todos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Araceli. Y continuaríamos contigo, Miguel. Pues bueno, igual fue muy rico platicar con todos los compañeros, el intercambiar experiencias de vida y pues, reiterarles, ¿no? Esta Convida 20 es importante verlo de otra manera. Tienes que darle la vuelta a la tortilla, ser mucho más proactivo en el sentido estricto de que la única forma de superar esto es con una actitud mental muy positiva, buscando cómo salirte de la caja. Esta es la respuesta. Esto es, piensa de manera lateral. No puedes darle soluciones normales a algo que es anormal. Esto es una anormalidad lo que vivimos, entonces tengamos soluciones anormales, disparatadas, locas, seamos muy flexibles como factor humano, invitemos a nuestras autoridades, a nuestros compañeros a ser totalmente flexibles. No me digas por qué no, dime cómo sí podemos resolver las cosas. Ese sería el mensaje final. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y Nelson, por favor. Claro. Pues antes que nada agradecer a todos la participación, a la invitación también. La verdad es que es interesante escuchar a los compañeros y todo lo que los demás viven, ¿no? Te das cuenta que lo que estás pasando, pues evidentemente no eres el único. Hay muchos que están igual en igual circunstancia, ¿no? Y yo creo que recalcar un poquito lo que ya sabemos todos, sobre todo porque nos dedicamos un poco a esto, que nos debemos a la gente, ¿no? Que si cuidamos a nuestra gente, vamos a salir adelante. Yo creo que el secreto de esto es nuestra gente, y nuestra gente necesita información, necesita que la atiendas, necesita estar ahí. Y mientras se sienta bien, va a estar bien, ¿no? Yo creo que es el mensaje con el que me gustaría terminar. Muchas gracias, Nelson. César. Sí, pues Social, agradecerte la invitación, un honor compartir este foro con Araceli, con Nelson, y con Miguel y contigo, por supuesto. Yo obviamente confío que el ser empresario es una misión más que propiamente un negocio, ¿no? Una misión que te lleva a tener satisfacciones, y a través de esas satisfacciones es que trasciendes, no más que el resultado meramente financiero, el que puedas emplear gente, el que puedas retener empleos, el que puedas transformar vidas a través de tu buena gestión y tu buena dirección. Yo creo que es al final de cuentas lo que te llena y te hace sentir pleno, ¿no? En esencia, yo creo que para nosotros el poder retener empleos, pero sobre todo el poder transformar las vidas de estas gentes que ponen tu confianza o su confianza en ti, yo creo que es lo que nos debe incentivar, inspirar para no defraudarlos, ¿no? Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos. La verdad es que igualmente les comparto mi agradecimiento por haber compartido con ustedes este espacio muy nutrido sobre las experiencias que ustedes han vivido en sus empresas, 4 empresas líderes en sus sectores y son muy representativas del sector de la logística, donde la política en común pues fue priorizar y proteger al recurso humano ante una situación inédita, única en los últimos 70, 80 años, no sé cuánto, que nos ha tocado vivir como experiencia de vida a todos nosotros. Tendremos algo que contar a nuestros nietos de este año particular. Y la verdad es que si algo me llevo es que cómo todos ustedes priorizaron el recurso humano, el factor humano como lo más importante, y cómo pues no dejaron de
hacer sus actividades, buscando minimizar los riesgos para su personal, y se aprendieron grandes lecciones que se implementarán hacia adelante y que sin duda pues vendrán a hacer un uso más eficiente de recursos que nos da la tierra. A veces los desplazamientos mismos que se pueden sustituir por un trabajo efectivo desde casa, pues igual la tierra nos lo agradecerá, ¿sí? Esta pandemia no es más que otro aviso más de que quizás el modelo de vida que hemos diseñado no es como el más sustentable, el más sostenible, tal y como lo conocíamos para nuestro planeta, y que tenemos que hacer muchas cosas diferentes, quizás sí, en este caso para los seres humanos que hemos aprendido la lección y que se han aplicado políticas distintas en nuestras empresas. Nos vino como anillo al dedo esta pandemia para aprender. Aquí sí yo creo que aplica, y que creo que vamos a salir fortalecidos y que las cosas se irán para mejor, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Araceli. Gracias, Miguel. Gracias, Nelson. Gracias, César.